Mi esposo me invitó a una supuesta cena. Cuando yo estaba entrando al Uber, nuestro vecino gritó: «Señora, por favor, no entre al auto, confíe en mí». Fingí subir al coche, pero me escondí en la casa del vecino. 1 hora después, 10 patrullas cerraron la calle. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Luz Estela y tengo 64 años. Durante 19 años creí que conocía a mi esposo Salvador, pero esa noche de octubre descubrí que había estado viviendo con un extraño peligroso. Todo comenzó con una invitación que sonaba forzada. Salvador llegó a casa esa tarde con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, cargando flores marchitas que había comprado en la gasolinera. En 19 años de matrimonio, jamás había traído flores a casa sin una ocasión especial. «Luz, mi amor», dijo, dejando las flores sobre la mesa de la cocina. Su voz tenía esa cadencia ensayada que uso cuando miente sobre pequeñas cosas. «He hecho reservaciones para cenar esta noche, en ese restaurante italiano que tanto te gusta». Me quedé inmóvil, sosteniendo la taza de porcelana azul que había heredado de mi madre. La misma taza donde Salvador había estado poniendo mis vitaminas cada mañana durante los últimos 6 meses. Esas pequeñas pastillas blancas que, según él, me ayudarían con mi presión arterial. «¿Qué restaurante?», pregunté, aunque ya sabía que algo estaba mal. No habíamos salido a cenar en más de 1 año. Salvador siempre decía que era un gasto innecesario, que mi pensión de $2,300 mensuales debía usarse para cosas más importantes. «Antonios, en la calle principal», respondió rápidamente, demasiado rápidamente. «La reservación es a las 8, ya pedí un Uber». Miré el reloj de la cocina. Eran las 7:20. En todos nuestros años juntos, Salvador nunca había sido tan espontáneo. Era un hombre de rutinas rígidas, de planes hechos con semanas de anticipación. Esta urgencia, esta prisa, me llenaba de una inquietud que no podía nombrar. «Salvador, yo no me siento muy bien esta noche», mentí, buscando una excusa. «Quizás podríamos quedarnos en casa». Su sonrisa se endureció casi imperceptiblemente. «Nonsense, Luz, te hará bien salir. Has estado muy encerrada últimamente». «Encerrada». Esa palabra me molestó. No había estado encerrada por elección. Durante los últimos meses, Salvador había encontrado excusas para cancelar mis salidas con las pocas amigas que me quedaban. «Elena está muy ocupada con sus nietos», decía cuando yo quería llamar a mi vecina. «Rosa tiene problemas de salud, mejor no la molestes», agregaba cuando mencionaba visitar a mi antigua compañera de trabajo. Poco a poco, mi mundo se había encogido hasta incluir únicamente esta casa en el 1234 de Maple Street, con sus cortinas siempre cerradas y el jardín que una vez amé, ahora abandonado y cubierto de maleza. El timbre del teléfono interrumpió mis pensamientos. Salvador se apresuró a contestar, hablando en voz baja. Solo pude escuchar fragmentos. «Sí, a las 8. Está lista. No habrá problemas». Cuando colgó, su sonrisa había regresado, pero ahora había algo más en sus ojos. Algo que me hizo sentir un escalofrío en la espina dorsal. «El Uber llegará en 10 minutos», anunció. «Ve a arreglarte, Luz. Ponte ese vestido azul que tanto me gusta». El vestido azul. Lo había usado en nuestra boda hace 19 años. Era extraño que me pidiera usarlo para una simple cena. Pero últimamente, muchas cosas sobre Salvador me parecían extrañas. Los teléfonos susurrados, las ausencias inexplicables, la forma en que sus ojos se endurecían cuando hacía preguntas sobre sus actividades. Subí al dormitorio con piernas que se sentían como gelatina. Mientras me cambiaba, noté que Salvador había sacado mi bolso y lo había puesto sobre la cama. También había puesto mis medicamentos de la noche en la mesita, algo que normalmente hacía mucho más tarde. Era como si quisiera que todo estuviera listo antes de que saliéramos. El sonido de un auto deteniéndose afuera me hizo mirar por la ventana. No era el típico auto de Uber que esperaba, sino un sedán negro con ventanas polarizadas.
El conductor no se bajó ni tocó la bocina. Solo esperó. «Luz, el auto está aquí», gritó Salvador desde abajo. Su voz tenía una urgencia que no había tenido antes. Bajé las escaleras sintiendo como si estuviera caminando hacia algo terrible. Salvador me esperaba junto a la puerta, sosteniendo mi abrigo. Pero cuando me acerqué, noté que sus manos temblaban ligeramente. «Salvador, ¿estás bien?», le pregunté. «Por supuesto, mi amor. Solo estoy emocionado de tener una noche romántica contigo». Pero no sonaba emocionado. Sonaba nervioso. Abrió la puerta y el aire frío de octubre me golpeó la cara. El auto seguía esperando, motor encendido, como una bestia negra lista para devorarme. Por primera vez en mucho tiempo, todos mis instintos me gritaban que algo estaba terriblemente mal. Caminamos por el sendero de entrada. Salvador tenía su mano en mi espalda, empujándome suavemente pero con firmeza hacia el auto. Era entonces que escuché la voz que cambiaría mi vida para siempre. «Señora, por favor, no entre al auto». La voz venía de la casa de al lado. Roberto, nuestro vecino de 66 años, estaba parado en su porche delantero, agitando los brazos desesperadamente. «Confíe en mí. No entre al auto». Salvador se tensó a mi lado. «Ese viejo loco», murmuró. «No le hagas caso, Luz. Siempre está metido en problemas que no le importan». Pero algo en la desesperación de la voz de Roberto, algo en la forma en que sus ojos me miraban con tal intensidad, me hizo detenerme. En todos los años que había vivido aquí, Roberto nunca había hecho nada más dramático que saludar educadamente por encima de la cerca. «Salvador, quizás deberíamos». «No», dijo firmemente, su mano presionando más fuerte en mi espalda. «Vamos, Luz, no queremos llegar tarde». Pero yo no me moví. Por primera vez en meses, en años quizás, decidí confiar en mi instinto en lugar de en las palabras de mi esposo. Creo que me siento mareada», mentí, llevando mi mano a mi frente. «Quizás deberíamos cancelar». La mano de Salvador se cerró como una garra en mi brazo. «No, Luz. Vamos, ahora». Era una orden, no una sugerencia, y en ese momento, mirando sus ojos que se habían vuelto fríos como el hielo, supe con certeza absoluta que Roberto tenía razón. Fuera lo que fuera que esperaba en ese auto, no era una cena romántica. «¡Roberto!», grité hacia la casa de al lado. «¿Podrías ayudarme?». «No me siento bien». Salvador siseó algo entre dientes, pero no pudo detenerme cuando corrí hacia la casa de Roberto. El vecino abrió su puerta inmediatamente, permitiéndome entrar antes de cerrarla firmemente detrás de nosotros. A través de la ventana de su sala, vimos a Salvador parado junto al auto negro, hablando furiosamente por teléfono. Su cara estaba contorsionada en una expresión de rabia que nunca había visto antes. «¿Qué está pasando?», susurré, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría salirse de mi pecho. Roberto me miró con ojos llenos de preocupación. «Llamé a la policía hace 20 minutos», dijo simplemente. «Deberían estar aquí pronto». Como si hubieran estado esperando esa señal, el sonido de sirenas comenzó a llenar el aire nocturno. Una, luego dos, luego lo que sonaba como una docena de patrullas policiales se acercaban por Maple Street. A través de la ventana, vi a Salvador mirando hacia nosotros con una expresión de odio puro. Ya no quedaba nada del hombre gentil que pensé conocer. En su lugar, había un extraño con ojos de depredador. El auto negro arrancó súbitamente, desapareciendo en la oscuridad justo cuando las primeras luces rojas y azules aparecieron al final de nuestra calle. 10 patrullas se detuvieron frente a nuestra casa. Oficiales armados salieron corriendo, rodeando a Salvador, que levantó las manos lentamente, su cara una máscara de derrota. Pero cuando uno de los policías le puso las esposas, Salvador giró su cabeza hacia la ventana donde yo estaba parada y gritó con una voz llena de veneno que helaba la sangre. «¡Tú arruinaste todo!». Pasé esa noche en la casa de Roberto, incapaz de procesar completamente lo que había presenciado. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Salvador contorsionada por la rabia, escuchaba sus palabras. «Tú arruinaste todo».
¿Qué era lo que había arruinado? ¿Y por qué Roberto, un hombre que apenas conocía más allá de saludos corteses, había arriesgado su seguridad para salvar la mía? Roberto me preparó té de manzanilla en una taza sencilla de cerámica blanca, muy diferente a mi delicada porcelana azul. Sus manos, notaban llenas de callos por el trabajo de jardinería, temblaban ligeramente mientras vertía el agua caliente. «Señora Luz», dijo, sentándose en la silla frente a mí en su pequeña cocina. «Necesito contarle algunas cosas que he estado observando». Su sala era acogedora de una manera que mi casa no había sido en años. Tenía plantas verdes en las ventanas, fotografías familiares en las mesas y el aroma persistente de café fresco y pan casero. Me di cuenta de que había estado viviendo en una casa que se sentía más como una prisión. «Durante las últimas 6 semanas», continuó Roberto, «he visto cosas extrañas en su casa. Hombres que llegan tarde en la noche. Carros que se quedan estacionados en la calle por horas, solo observando. Sentí un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. ¿Qué clase de hombres? No del tipo que uno querría conocer», dijo con cuidado. «Esta noche, cuando vi que Salvador la estaba llevando hacia ese auto, supe que tenía que hacer algo. El conductor no era un conductor de Uber normal, señora Luz. Era alguien que he visto antes, en mi trabajo anterior». «¿Su trabajo anterior?» Roberto suspiró profundamente. «Trabajé 30 años para el departamento de policía antes de jubilarme. Reconozco cierto tipo de personas, cierto tipo de situaciones. Lo que vi esta noche era un secuestro, señora Luz, o algo peor». Las palabras me golpearon como un balde de agua helada. ¿Secuestro? ¿Salvador, mi esposo de 19 años, había planeado secuestrarme? Pero eso no tiene sentido, susurré. Somos casados. ¿Por qué él querría? Roberto me miró con ojos llenos de una compasión que me hizo querer llorar. ¿Cuándo fue la última vez que habló con sus amigas, señora Luz? ¿Con su familia? La pregunta me pegó como una bofetada. Pensé en Elena, mi vecina de enfrente que solía visitarme cada martes para tomar café. Salvador había comenzado a decir que Elena estaba muy ocupada, que no debería molestarla. Pensé en Rosa, mi antigua compañera de trabajo, que solía llamarme cada semana hasta que Salvador comenzó a contestar el teléfono y decir que yo estaba durmiendo, que estaba enferma, que no era un buen momento. Ha sido un tiempo, admití, mi voz apenas un susurro. ¿Y cuándo comenzó a tomar esas pastillas que él le daba cada mañana? Mi corazón se detuvo. ¿Cómo sabe usted sobre? Porque he estado observando, señora Luz, y porque reconozco el comportamiento de alguien que está siendo drogado sistemáticamente. La habitación comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Las pastillas blancas, las vitaminas que Salvador insistía que necesitaba para mi presión arterial. La forma en que me había estado sintiendo últimamente. Confusa, somnolienta, desconectada del mundo. Él me dijo que eran para mi salud, susurré. ¿Alguna vez vio la botella? ¿El nombre del medicamento? Sacudí mi cabeza. Salvador siempre las traía en sus manos, ya separadas, con un vaso de agua. Decía que era más fácil así, que no tenía que preocuparme por recordar las dosis. Roberto se inclinó hacia adelante. «Señora Luz, necesito preguntarle algo muy importante. ¿Tiene usted dinero? ¿Propiedades? ¿Algo por lo que alguien podría querer lastimarla?» La pregunta me sorprendió. «Bueno, sí. Tengo mi pensión de $2,300 al mes y la pensión de viudez de mi primer esposo, $800 mensuales. También tengo algo de dinero ahorrado, alrededor de $80,000. Y esta casa está pagada completamente, vale alrededor de $300,000. Roberto asintió gravemente. ¿Salvador tiene acceso a sus cuentas bancarias? Él maneja todas las finanzas, respondí automáticamente. Dice que es mejor así, que yo no tengo que preocuparme por esas cosas complicadas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto no necesitaba decir lo que ambos estábamos pensando. Durante todos estos años, Salvador no había estado protegiéndome de las preocupaciones financieras. Me había estado aislando de mi propio dinero.
El sonido del timbre nos interrumpió. Roberto se levantó cuidadosamente y miró por la ventana de la sala. «Es la policía», dijo. «El detective a cargo del caso quiere hablar con usted». Detective Martínez era un hombre de mediana edad, con ojos bondadosos y una manera de hablar que me tranquilizó inmediatamente. Se sentó en la mesa de Roberto con una libreta y una grabadora pequeña. «Señora Luz, lamento mucho lo que ha pasado esta noche», comenzó. «Pero necesito que me cuente todo lo que recuerde sobre el comportamiento de su esposo en las últimas semanas y meses». Así que le conté. Le conté sobre las pastillas, sobre el aislamiento gradual de mis amigos, sobre los teléfonos susurrados que Salvador pensaba que yo no escuchaba. Le conté sobre el dinero que él controlaba, sobre las excusas constantes para mantenerme en casa. «¿Alguna vez mencionó a una hija llamada Carmen?», preguntó el detective, consultando sus notas. Me quedé helada. «Sí, Carmen. Dice que es su hija de un matrimonio anterior. Vive en Florida. La he hablado por teléfono varias veces, pero nunca la he conocido en persona». Detective Martínez intercambió una mirada significativa con Roberto. «¿Cuándo fue la última vez que habló con Carmen?» «La semana pasada. Llamó para preguntarme cómo estaba. Siempre es muy interesada en mi salud, en mis finanzas. Dice que se preocupa por mí». «¿Y qué tipo de preguntas hace sobre sus finanzas?», pensé cuidadosamente. «Pregunta sobre mis ahorros, sobre si tengo suficiente dinero para emergencias médicas. Una vez sugirió que sería buena idea hacer un testamento, por si algo me pasara». El detective escribió algo en su libreta. «Señora Luz, hay algo más que necesita saber. Cuando arrestamos a Salvador esta noche, tenía un teléfono con él. En ese teléfono encontramos mensajes muy perturbadores. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué clase de mensajes? Mensajes entre él y Carmen, mensajes donde discutían, planes para usted». Roberto se acercó y puso su mano gentilmente en mi hombro. «Señora Luz, ¿está lista para escuchar esto?». Asentí, aunque no estaba segura de que fuera verdad. Detective Martínez miró sus notas. «Los mensajes sugieren que Salvador y Carmen han estado planeando algo durante meses, algo que involucra su desaparición y el acceso a su dinero». Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. «Mi esposo y su hija habían estado planeando hacerme desaparecer. Pero hay más», continuó el detective. «Encontramos algo más en el teléfono de Salvador. Un contacto para un investigador privado, alguien que había estado investigando los antecedentes de Salvador». «¿Quién contrató al investigador?». Detective Martínez me miró directamente a los ojos. «Su primer esposo, señora Luz. Antes de morir, él contrató a alguien para investigar a Salvador. Parece que tenía sospechas. El mundo se detuvo a mi alrededor. Mi querido primer esposo, Eduardo, quien había muerto de un ataque al corazón hace 6 años, había estado tratando de protegerme desde la tumba. El investigador nunca pudo contactarla», explicó el detective, «pero siguió investigando por su cuenta. Lo que encontró, no estamos seguros de que esté lista para escucharlo». Roberto apretó mi hombro con más fuerza. «Señora Luz, Salvador no es quien dice ser, y Carmen definitivamente no es su hija». La sala de Roberto comenzó a girar lentamente. 19 años de mi vida habían sido una mentira. Pero más que eso, habían sido 19 años de un plan cuidadosamente orquestado para separarme de todo lo que importaba, para aislarme, para controlarme. Y esta noche, finalmente, habían estado listos para ejecutar el paso final de ese plan. Detective Martínez cerró su libreta. «Señora Luz, mañana necesitaremos que venga a la estación para hacer una declaración formal. Pero por ahora, ¿tiene algún lugar seguro donde quedarse?». Miré a Roberto, este hombre que había arriesgado todo para salvarme, y por primera vez en años sentí algo que había olvidado que existía: esperanza. Pero también sentí algo más oscuro y más peligroso creciendo en mi pecho. Si Salvador y Carmen habían estado planeando esto durante meses, si habían estado drogándome y manipulándome y preparándome para desaparecer, entonces había mucho más de esta historia que aún no conocía. Y algo me decía que lo peor estaba por venir. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. No había dormido ni un minuto.
mi mente dando vueltas una y otra vez sobre las revelaciones de la noche anterior. Roberto me había preparado café y tostadas, pero mi estómago estaba demasiado revuelto para aceptar comida. A las 9 en punto, Detective Martínez llegó para llevarme a la estación de policía. En el camino, me explicó que habían estado trabajando toda la noche, analizando el teléfono de Salvador y siguiendo pistas que no había imaginado que existieran. Señora Luz, dijo mientras manejaba por las calles que había conocido toda mi vida adulta, lo que vamos a mostrarle hoy va a ser muy difícil de escuchar, pero necesitamos que sepa la verdad completa. La estación de policía olía a café viejo y productos de limpieza. Me llevaron a una sala pequeña con una mesa de metal y sillas incómodas. Detective Martínez se sentó frente a mí con una carpeta gruesa y una expresión seria. Comencemos con Salvador, dijo, abriendo la carpeta. Su nombre real no es Salvador García, como usted cree. Su nombre es Carlos Mendoza y tiene antecedentes penales en 3 estados diferentes. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. ¿Antecedentes penales? Fraude, robo y... pausó, mirándome con cuidado. Asesinato. La palabra colgó en el aire como una sentencia de muerte. Asesinato. Mi esposo era un asesino. En 1984, en Nevada, una mujer de 62 años llamada Margaret Thompson fue encontrada muerta en su casa. Había estado casada con un hombre que se hacía llamar Salvador García durante 2 años. Él desapareció inmediatamente después de su muerte, junto con todos sus ahorros. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. ¿Está diciendo que Salvador, que él mató a su esposa anterior? La investigación fue cerrada como muerte accidental, pero siempre hubo sospechas. Margaret había sido drogada sistemáticamente, al igual que usted. Había sido aislada de su familia y amigos, al igual que usted. Y tenía una cantidad considerable de dinero en ahorros y propiedades. Detective Martínez sacó una fotografía de la carpeta. Era una mujer mayor, de cabello gris y ojos bondadosos. Se parecía a mí. Margaret tenía 62 años cuando murió. Tenía una pensión de $1,800 mensuales, una casa pagada y ahorros por $120,000. Todo desapareció con Salvador. Mi garganta estaba tan seca que apenas podía hablar. ¿Cuántas? ¿Cuántas esposas ha tenido? Que sepamos, 3. Margaret en Nevada, Patricia en Arizona y usted. Patricia también murió en circunstancias sospechosas en 1995. Cerré mis ojos tratando de procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. Salvador no era solo un mentiroso o un ladrón. Era un depredador que se especializaba en mujeres mayores viudas con dinero. Y yo había sido su próxima víctima. Pero hay más, continuó el detective. Los mensajes en su teléfono revelan el plan completo. Sacó varias hojas de papel con transcripciones de mensajes de texto. Mi corazón se detuvo cuando vi los primeros. Salvador a Carmen. La vieja está lista. Las pastillas han funcionado perfectamente. Ya no hace preguntas sobre nada. Carmen a Salvador. ¿Cuándo podemos proceder? Necesito el dinero para mis deudas. Mis acreedores están presionando. Salvador a Carmen. Esta semana, tengo todo listo. El contacto dice que puede hacer que parezca un accidente. Una mujer mayor, confundida por los medicamentos, que se perdió y nunca regresó a casa. Sentí como si fuera a vomitar. Ellos habían estado discutiendo mi muerte como si fuera un plan de negocios. Continúe leyendo, dijo Detective Martínez suavemente. Carmen a Salvador. ¿Estás seguro de que el seguro de vida va a pagar? $500,000 es mucho dinero. No pueden sospechar. Salvador a Carmen. Todo está en orden. Ella firmó la póliza hace 6 meses, cuando la convencí de que necesitaba protección financiera adicional. Ni siquiera recuerda haberla firmado. Mi sangre se convirtió en hielo. Recordaba vagamente a Salvador mencionando algo sobre un seguro de vida, pero había estado tan confundida por las pastillas que no había prestado atención a los detalles. ¿Firmé una póliza de seguro de vida por $500,000? Pregunté. Mi voz apenas un susurro.
Detective Martínez asintió. Encontramos los documentos en la casa de Salvador. Usted es la asegurada. Él es el beneficiario. Fue firmada hace exactamente 6 meses y 2 días. El mismo tiempo que había comenzado a tomar las vitaminas misteriosas. Pero espere, dije, tratando de entender. ¿Quién es Carmen realmente? Si Salvador no es su verdadero nombre, ¿entonces ella no puede ser su hija? Detective Martínez intercambió una mirada con otro oficial que había entrado a la sala. Carmen Rivera es una estafadora profesional que ha trabajado con Carlos, con Salvador, durante más de 10 años. Se especializa en ganarse la confianza de las víctimas haciéndose pasar por familiares preocupados. Recordé todas las conversaciones telefónicas que había tenido con Carmen durante los años. Su preocupación por mi salud, sus preguntas sobre mi dinero, sus sugerencias sobre hacer un testamento. Todo había sido parte del plan. Carmen tiene un historial de este tipo de estafas, continuó el detective. Ella se hace pasar por la hija, ganándose la confianza de la víctima, mientras Salvador trabaja desde adentro como el esposo manipulador. Es un equipo muy efectivo. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? Según los mensajes, desde antes de que Salvador se casara con usted. Él la había estado observando, estudiando. Sabía sobre su primer matrimonio, sobre la muerte de Eduardo, sobre su situación financiera. Sentí como si mi mundo entero se hubiera desmoronado. ¿Eduardo? ¿Qué tiene que ver Eduardo con esto? Detective Martínez me miró con compasión. Señora Luz, su primer esposo no murió de un ataque al corazón natural. Las palabras me golpearon como un rayo. ¿Qué está diciendo? Eduardo había contratado a un investigador privado porque sospechaba de Salvador. Había descubierto algunas inconsistencias en su historia, algunos documentos que no cuadraban. Eduardo estaba planeando confrontarlo cuando murió súbitamente. Mi mente se negaba a aceptar lo que estaba escuchando. ¿Está sugiriendo que Salvador mató a Eduardo? No podemos probarlo, dijo el detective cuidadosamente. Pero el investigador privado que Eduardo había contratado siguió investigando después de su muerte. Lo que encontró fue suficiente para sospechar que Eduardo pudo haber sido envenenado. El mundo comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Eduardo, mi querido Eduardo, que había sido tan saludable, tan lleno de vida, había muerto de repente, sin aviso, justo cuando había comenzado a hacer preguntas sobre Salvador. Pero Salvador y yo nos conocimos después de la muerte de Eduardo, protesté débilmente. Se conocieron oficialmente después, corrigió el detective. Pero Salvador había estado observándola durante meses antes de la muerte de Eduardo. Había estado esperando el momento perfecto para acercarse a una viuda vulnerable con dinero. Sentí como si estuviera flotando fuera de mi cuerpo, observando esta conversación como si le estuviera pasando a otra persona. Todo lo que había creído sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre las personas que amaba, había sido una mentira cuidadosamente construida. Hay una cosa más, dijo Detective Martínez, su voz todavía más gentil. Anoche, cuando arrestamos a Salvador, él tenía algo en su bolsillo. Sacó una pequeña bolsa de evidencia con un frasco de pastillas. Son sedantes muy fuertes, el tipo que se usa para preparar a los pacientes para cirugías mayores. Una dosis diaria habría mantenido a cualquiera en un estado de confusión y somnolencia constante. Miré el frasco, esas pequeñas pastillas blancas que había estado tomando religiosamente cada mañana, creyendo que eran para mi salud. Salvador las había estado moliendo y mezclándolas con sus vitaminas durante 6 meses, explicó el detective. La dosis era lo suficientemente alta como para mantenerla controlada, pero no tanto como para matarla inmediatamente. Necesitaba que usted estuviera lo suficientemente lúcida como para firmar documentos, pero lo suficientemente confundida como para no hacer preguntas. De repente, todo tuvo sentido. La confusión constante, la fatiga, la sensación de estar desconectada del mundo. No había sido la edad o la depresión. Había sido un envenenamiento sistemático diseñado para convertirme en una víctima perfecta. ¿Por cuánto tiempo más?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta.
Detective Martínez miró los mensajes otra vez. Según los textos entre Salvador y Carmen, anoche iba a ser la noche. Después de la cena, usted nunca habría regresado a casa. Mi respiración se volvió superficial. Roberto había salvado mi vida por minutos, tal vez segundos. Pero Salvador cometió un error, continuó el detective. Se volvió demasiado confiado, demasiado descuidado. Roberto lo había estado observando, y cuando vio el auto y reconoció al conductor, supo exactamente lo que estaba pasando. ¿Roberto conocía al conductor? Roberto arrestó a ese hombre hace 5 años por secuestro. Cuando lo vio esperando frente a su casa, supo que algo terrible estaba a punto de suceder. Sentí una gratitud tan abrumadora hacia Roberto que casi me hizo llorar. Un extraño, un vecino que apenas conocía, había arriesgado todo para salvarme. Detective Martínez cerró la carpeta. Señora Luz, Salvador y Carmen van a ser acusados de conspiración para cometer asesinato, fraude y una lista de otros cargos. Van a ir a prisión por mucho tiempo. Pero mientras procesaba esta información, una pregunta terrible se formó en mi mente. Detective, dije lentamente, ¿cómo sabían ellos que iba a firmar esos documentos? ¿Cómo podían estar tan seguros de que no sospecharía nada? Su expresión se volvió sombría. Esa es una muy buena pregunta, señora Luz, y la respuesta va a ser aún más difícil de escuchar que todo lo que le he contado hoy. El aire en la habitación se volvió más pesado, más denso. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, tuve la sensación de que aún había secretos más oscuros esperando ser revelados. Y tenía razón. Detective Martínez salió de la sala por unos minutos, dejándome sola con mis pensamientos fragmentados. Cuando regresó, traía consigo a una mujer oficial que no había visto antes, y una expresión en su rostro que me hizo saber que lo peor aún estaba por venir. «Señora Luz», dijo, sentándose nuevamente frente a mí, «hay alguien más involucrado en esto, alguien que conoce muy bien». Mi corazón se detuvo. «¿Quién?». La oficial puso una nueva carpeta sobre la mesa. «¿Cuándo fue la última vez que habló con su sobrina Patricia?». «Patricia, la hija de mi hermana fallecida, la única familia de sangre que me quedaba. Patricia, que vivía en Miami y que me llamaba cada 2 semanas para verificar cómo estaba. Patricia, que siempre parecía saber exactamente cuándo necesitaba hablar con alguien». «Habló conmigo hace 3 días», respondí confusamente. «Siempre llama para ver cómo estoy. Es una buena niña». Detective Martínez y la oficial intercambiaron miradas. «Señora Luz, ¿qué tipo de preguntas le hace Patricia cuando la llama?». Pensé cuidadosamente. Preguntas sobre mi salud, sobre si estoy tomando mis medicamentos correctamente. A veces pregunta sobre mis finanzas, si necesito ayuda con algo. Dice que se preocupa porque vivo sola con Salvador. ¿Alguna vez le ha dado información específica sobre sus cuentas bancarias, sus ahorros o sus planes? Una sensación fría comenzó a crecer en mi estómago. Bueno, sí, ella es mi única familia. Le cuento sobre mis preocupaciones financieras, sobre los gastos médicos que Salvador dice que tendré que pagar. La oficial abrió la carpeta y sacó más transcripciones de mensajes de texto. «Señora Luz, encontramos estos mensajes en el teléfono de Carmen». Comencé a leer y mi mundo se desplomó por completa. Carmen a Patricia. La tía está lista. Salvador ha hecho un buen trabajo manteniéndola confundida. Patricia a Carmen. ¿Estás segura? En el teléfono suena normal. Carmen a Patricia. Confía en mí. Las pastillas funcionan. Está completamente bajo control. ¿Tienes la información de sus cuentas? Patricia a Carmen. Cuenta principal. Banco Nacional. $80,000. Pensión se deposita en cuenta corriente cada mes. Casa está a su nombre únicamente. Las palabras se difuminaron frente a mis ojos. Patricia, la hija de mi hermana querida, la niña que había ayudado a criar después de que su madre muriera, había estado trabajando con Salvador y Carmen todo este tiempo. «No», susurré. «Esto no puede ser verdad». Detective Martínez me miró con compasión. «Hay más, señora Luz». Continuó leyendo. «Salvador a Patricia.
Necesito que mantengas a la vieja tranquila. Si sospecha algo, todo se arruina. Patricia a Salvador. No te preocupes, confía completamente en mí. Siempre lo ha hecho. Cuando era niña, siempre creía todo lo que le decía. Recordé a Patricia de niña, después de la muerte de su madre. Había sido una niña difícil, mentirosa, manipuladora. Pero pensé que había crecido, que había cambiado. Había estado enviándole dinero durante años cuando decía que tenía emergencias. $500 aquí, $1000 allá. Dinero que nunca me devolvió, pero que nunca pedí de vuelta porque era familia. ¿Cuánto tiempo lleva Patricia trabajando con ellos?, pregunté, mi voz quebrada. Según los mensajes, desde el principio. Ella fue quien le dio a Salvador toda la información sobre usted cuando él estaba planeando acercarse después de la muerte de Eduardo. La oficial sacó otro documento. Patricia le proporcionó a Salvador su rutina diaria, los nombres de sus amigos, información sobre su estado emocional después de convertirse en viuda. Ella le dio un manual completo sobre cómo manipularla. Sentí como si me estuvieran apuñalando en el corazón una y otra vez. Pero ella es familia. Es la única familia que me queda. —¿Chin? Señora Luz —dijo Detective Martínez gentilmente—, Patricia tiene deudas de juego muy grandes. Debe más de $200,000 a algunas personas muy peligrosas en Miami. Salvador le prometió una parte de su herencia si cooperaba con el plan. Todo comenzaba a tener sentido de una manera horrible y retorcida. Las llamadas regulares de Patricia, siempre preguntando sobre mi salud y mis finanzas. Sus emergencias constantes que requerían dinero. La forma en que siempre parecía saber exactamente cuándo llamar, cuando estaba más vulnerable o confundida. ¿Cuánto dinero le he dado a Patricia durante los años?, pregunté. Detective Martínez consultó sus notas. Según los registros bancarios que hemos revisado, aproximadamente $25,000 en los últimos 5 años. $25,000. Dinero que había enviado por amor familiar, dinero que había sacado de mis ahorros para ayudar a la única familia que pensé que me quedaba. Y todo había sido parte del plan para robarme todo. Hay algo más, continuó la oficial. Patricia sabía sobre las pastillas. Sacó otro mensaje. Carmen a Patricia. Salvador está preocupado de que la dosis no sea suficiente. La vieja todavía hace demasiadas preguntas. Patricia a Carmen. Dile que aumente la dosis gradualmente. Cuando la llamo, definitivamente suena más confundida que antes, pero no tanto que sospeche. Carmen a Patricia. Salvador dice que unas semanas más y estará lista. Patricia a Carmen. Perfecto. Mis acreedores están presionando. Necesito ese dinero pronto. Cerré mis ojos, sintiendo que el mundo giraba fuera de control. No solo habían estado planeando matarme, sino que Patricia había estado monitoreando el progreso de las drogas, evaluando qué tan exitosamente me estaban envenenando. ¿Dónde está Patricia ahora?, pregunté. Fue arrestada esta mañana en Miami, respondió Detective Martínez. Inicialmente negó todo, pero cuando le mostramos los mensajes de texto, su historia comenzó a cambiar. La oficial sacó una transcripción de la entrevista. ¿Le gustaría escuchar lo que dijo cuando finalmente confesó? No estaba segura de querer escuchar, pero necesitaba saber. Asentí. Patricia dijo, y cito, Luz siempre tuvo más dinero que el resto de nosotros. Cuando mi madre murió, ella heredó todo porque era la hermana mayor. Yo merecía una parte de eso. Salvador solo me estaba ayudando a obtener lo que debería haber sido mío desde el principio. Las palabras me golpearon como bofetadas físicas. Patricia había estado resentida conmigo durante décadas, sintiendo que le debía dinero, que le debía una herencia que nunca existió. Pero eso no es verdad, susurré. Cuando mi hermana murió, no había mucho que heredar. La ayudé con el funeral, con los gastos médicos. Le di dinero a Patricia para la universidad. Lo sabemos, dijo Detective Martínez. Revisamos todos los registros. Usted gastó más de $30,000 de sus propios ahorros ayudando a Patricia después de la muerte de su madre. Pero aparentemente, ella siempre sintió que merecía más. La oficial cerró la carpeta.
Patricia será acusada como cómplice en la conspiración para cometer asesinato, además de fraude y extorsión. Me quedé sentada en silencio por un largo tiempo, tratando de procesar la magnitud de la traición. No solo mi esposo había estado planeando matarme, no solo su supuesta hija había estado colaborando, sino que mi propia sobrina, la única familia de sangre que me quedaba, había estado ayudándolos desde el principio. ¿Cuánto tiempo tengo que quedarme aquí?, pregunté finalmente. Puede irse cuando guste, dijo Detective Martínez, pero necesitaremos que regrese mañana para firmar su declaración formal. ¿Y señora Luz? ¿Sí? Roberto está esperándola afuera. Ha estado aquí toda la mañana, preguntando por usted. Por primera vez en horas, sentí algo parecido al alivio. Roberto, el único hombre que había demostrado ser verdaderamente digno de confianza. Pero mientras me levantaba para irme, Detective Martínez me detuvo. Señora Luz, hay una decisión que va a tener que tomar. ¿Qué tipo de decisión? Salvador, Carmen y Patricia van a ser procesados. Habrá un juicio. Usted será la testigo principal. Sus testimonios serán cruciales para asegurar que vayan a prisión por mucho tiempo. Por supuesto, dije sin dudarlo. Haré lo que sea necesario. No será fácil, advirtió la oficial. Sus abogados van a tratar de pintarla como una mujer mayor confundida, incapaz de recordar eventos con precisión. Van a argumentar que las pastillas que le dieron afectaron su memoria y su juicio. Pero usted tiene toda la evidencia, los mensajes de texto, las pastillas. Sí, pero también van a argumentar que usted fue una participante voluntaria, que sabía lo que estaba pasando y que está mintiendo ahora para obtener simpatía. La idea me llenó de una rabia fría y pura. Después de todo lo que me habían hecho, después de robar años de mi vida y casi robar mi vida misma, ¿iban a tratar de convertirme en la villana? Detective, dije, mi voz más firme de lo que había sonado en meses. He pasado los últimos 6 meses de mi vida en una neblina porque estas personas me estaban drogando sistemáticamente. He perdido a mi esposo, a mi sobrina y casi pierdo mi vida. Si testificar es lo que se necesita para asegurar que nunca puedan hacerle esto a otra persona, entonces testificaré. Detective Martínez sonrió por primera vez desde que lo había conocido. Ese es el espíritu que vamos a necesitar. Mientras caminaba hacia la puerta, una última pregunta se formó en mi mente. Detective, ¿qué habría pasado si Roberto no hubiera gritado esa noche? ¿Si hubiera entrado a ese auto? Su expresión se volvió sombría. Según los planes que encontramos, usted habría desaparecido esa misma noche. En unas semanas, Salvador habría reportado su desaparición como una mujer mayor confundida que se perdió. Eventualmente, después de una búsqueda apropiada, habría sido declarada muerta. Salvador habría cobrado el seguro de vida, vendido la casa y desaparecido con todo su dinero. ¿Y Patricia? Habría recibido su parte del dinero y habría pagado sus deudas. Todos habrían seguido con sus vidas como si usted nunca hubiera existido. Salí de la estación de policía sintiendo una mezcla de rabia, tristeza y algo más, determinación. Roberto estaba esperando junto a su auto, con una expresión de preocupación que se transformó en alivio cuando me vio. «¿Cómo está, señora Luz?» «Estoy furiosa», respondí, y me sorprendí de cuán bien se sintió decir esa verdad. «Pero también estoy decidida. Van a pagar por lo que hicieron, Roberto. Todos van a pagar». Y por primera vez en meses, tal vez en años, sentí que tenía control sobre mi propia vida. Pero el juicio aún estaba por venir, y tenía la sensación de que la verdadera batalla apenas había comenzado. Las siguientes 3 semanas fueron un remolino de abogados, deposiciones y preparaciones para el juicio. Me mudé temporalmente a la casa de huéspedes de Roberto, mientras mi propia casa era procesada como escena del crimen. Cada habitación había sido examinada, cada superficie analizada en busca de evidencia de la conspiración que había estado desarrollándose bajo mi propio techo. Durante esos días, algo extraordinario comenzó a suceder. Sin las pastillas de Salvador nublando mi mente, comencé a recordar cosas. Detalles que había olvidado, conversaciones que había descartado como sin importancia, momentos que ahora cobraban un significado completamente diferente. La abogada de la fiscalía,
Margaret Chen, venía a visitarme cada 2 días para repasar mi testimonio. Era una mujer de unos 40 años, con una manera directa de hablar que me tranquilizaba. «Señora Luz», me dijo durante una de nuestras sesiones, «necesito que entienda lo que va a enfrentar en esa sala del tribunal. Los abogados defensores van a tratar de desacreditar su memoria, su juicio, su credibilidad. Van a pintarla como una mujer mayor confundida que está inventando historias para obtener atención». «Pero usted tiene toda la evidencia», respondí. «Los mensajes de texto, las pastillas, los documentos falsificados. Sí, tenemos evidencia sólida. Pero también necesitamos que su testimonio sea claro, consistente y poderoso. Usted es la víctima que sobrevivió, señora Luz. Su voz es la que va a condenar a estas personas». Esa noche, mientras Roberto y yo cenábamos en su acogedora cocina, le conté sobre mis conversaciones con la abogada. «¿Tiene miedo del juicio?», me preguntó, sirviendo más café. «Tengo miedo», admití. «Pero también tengo algo más. Tengo rabia, y esa rabia me está dando una fuerza que no sabía que tenía». Roberto asintió comprensivamente. «En mis años como policía, vi muchos casos como el suyo. Las víctimas que encontraban su fuerza, que se negaban a ser silenciadas, eran las que obtenían justicia». «Roberto», dije, mirándolo directamente a los ojos, «¿por qué me ayudó? Éramos prácticamente extraños». Se quedó callado por un momento, girando su taza de café entre sus manos. «Mi esposa, María, murió hace 5 años. Los últimos meses, antes de su muerte, comenzó a actuar de manera extraña. Confundida, olvidadiza. Los doctores dijeron que era demencia temprana. ¿Pero usted no lo creía?». Algo no me parecía correcto. Pero era su enfermera privada, una mujer que habíamos contratado para ayudar con su cuidado, quien insistía en que era normal. María murió antes de que pudiera investigar más profundamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. ¿Piensa que su esposa fue? Nunca pude probarlo. Pero cuando vi lo que estaba pasando con usted, cuando reconocí los mismos patrones, no iba a quedarme callado otra vez. Ambos nos quedamos en silencio por un momento, unidos por una comprensión dolorosa de cómo los depredadores se aprovechan de los más vulnerables. El día del juicio llegó más rápido de lo esperado. El tribunal estaba lleno de periodistas, curiosos y familiares de otros casos similares. Vi a Salvador por primera vez desde esa noche terrible. Estaba sentado en la mesa de la defensa, vestido con un traje barato, pero ya no era el hombre que había controlado mi vida durante 19 años. Sin su fachada de esposo cariñoso, se veía como lo que realmente era: un hombre mayor, calculador y peligroso. Carmen estaba sentada junto a él, vestida de manera conservadora, tratando de parecer una hija preocupada. Patricia había llegado desde Miami, esposada y con un uniforme carcelario naranja. Su abogado había negociado un acuerdo de culpabilidad a cambio de su testimonio contra Salvador y Carmen. Cuando me llamaron a testificar, caminé hacia el estrado con pasos firmes. Margaret Chen me había preparado bien, pero más que eso, las últimas semanas de claridad mental me habían devuelto mi voz. «Señora García», comenzó Margaret Chen, ¿podría contarle al jurado sobre la noche del 15 de octubre? Conté mi historia, cada detalle, cada momento de terror, cada revelación devastadora. Hablé sobre las pastillas, sobre el aislamiento, sobre los planes para asesinarme. Hablé sobre la traición de Patricia, sobre los años de manipulación. Cuando llegó el turno del abogado defensor para interrogarme, estaba listo. «Señora García», comenzó con una sonrisa condescendiente, ¿no es verdad que usted ha estado tomando medicamentos para la presión arterial que pueden causar confusión y pérdida de memoria? «Sí», respondí calmadamente. «Salvador me dio pastillas que me dijeron que eran para mi presión arterial. Ahora sé que eran sedantes diseñados para mantenerme controlada». «Pero ¿cómo puede estar segura de sus recuerdos si admite que estaba bajo la influencia de medicamentos que afectan la memoria?». Me incliné hacia adelante, mirando directamente al jurado. «Porque desde que dejé de tomar esas pastillas, mi mente se ha aclarado completamente. Puedo recordar conversaciones, documentos, eventos que Salvador pensó que había borrado de mi memoria.
La diferencia entre estar drogada y estar lúcida es como la diferencia entre estar ciega y poder ver. El abogado defensor frunció el ceño. ¿No es posible que esté inventando o exagerando estos recuerdos para obtener simpatía? Sentí una rabia fría llenando mi pecho, pero mantuve mi voz tranquila. Señor, su cliente me drogó sistemáticamente durante 6 meses, planeó asesinarme para cobrar un seguro de vida fraudulento y probablemente mató a mi primer esposo. ¿Realmente piensa que necesito inventar algo para que parezca peor? Un murmullo recorrió la sala del tribunal. El juez golpeó su mazo. ¿Tiene alguna evidencia de que el señor Mendoza mató a su primer esposo?, preguntó el abogado. No evidencia legal, respondí, pero tengo la evidencia de mi corazón. Eduardo era un hombre saludable que murió súbitamente justo cuando comenzó a hacer preguntas sobre Salvador. Ahora sé que Salvador tiene un historial de esposas que mueren en circunstancias convenientes. Margaret Chen se levantó. Objeción, su señoría. La testigo está compartiendo información que está fuera del alcance de este caso. Sostenida, dijo el juez. El jurado ignorará el último comentario. Pero yo sabía que el mensaje había sido entregado. El momento más difícil llegó cuando Patricia fue llamada a testificar. Bajo su acuerdo de culpabilidad, estaba obligada a decir la verdad sobre su participación en la conspiración. Vestida con su uniforme carcelario, Patricia evitó mis ojos mientras Margaret Chen la interrogaba. Señorita Rivera, dijo Margaret Chen, ¿podría explicar al jurado su relación con la víctima Luz García? Es mi tía, murmuró Patricia, la hermana de mi madre fallecida. ¿Y cómo llegó a estar involucrada en la conspiración para defraudar y potencialmente asesinar a su tía? Patricia finalmente me miró, y por un momento vi a la niña que una vez había amado. Pero esa niña había crecido para convertirse en una mujer que había estado dispuesta a vender la vida de su propia familia. Salvador me contactó hace 5 años, dijo, su voz apenas audible. Sabía que yo tenía deudas, problemas financieros. Me ofreció dinero a cambio de información sobre Luz. ¿Qué tipo de información? Sus rutinas, sus finanzas, sus puntos débiles emocionales. Cualquier cosa que pudiera ayudar a Salvador a manipularla. ¿Y usted proporcionó esta información? Sí. ¿Y por dinero? Al principio sí. Salvador me pagaba $500 por cada informe detallado. Pero después, cuando las deudas empeoraron, me prometió una parte mucho más grande cuando el plan se completara. Margaret Chen caminó hacia el estrado. ¿Sabía usted que Salvador planeaba asesinar a su tía? Patricia finalmente comenzó a llorar. No al principio. Pensé que solo iba a robar su dinero, pero cuando comencé a escuchar sobre las pastillas, sobre los planes para hacerla desaparecer, sabía lo que realmente significaba. ¿Y aún así continuó cooperando? Sí, susurró. Dios me perdone, sí. ¿Por qué? Patricia me miró directamente a los ojos por primera vez. Porque tenía $200,000 de deudas y personas muy peligrosas que querían matarme si no pagaba. Elegí mi vida sobre la suya. El silencio en la sala del tribunal era ensordecedor. Incluso los periodistas habían dejado de tomar notas. ¿Tiene algo que decirle a su tía ahora?, preguntó Margaret Chen. Patricia sollozó. Lo siento, tía Luz. Sé que nunca podrás perdonarme. Sé que no merezco perdón. Pero quiero que sepas que cada día en prisión voy a recordar que traicioné a la única persona que realmente me amó. No sentí compasión. No sentí tristeza. Solo sentí una resolución fría y final. Patricia había hecho su elección y ahora tendría que vivir con las consecuencias. Cuando el juicio terminó, el jurado deliberó durante menos de 2 horas. Salvador fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por conspiración para cometer asesinato, fraude y una lista de otros cargos. Carmen recibió 25 años. Patricia, debido a su cooperación, recibió 10 años. Mientras escuchaba los veredictos, sentí algo que no había sentido en años. Justicia pura y simple. Pero más que eso, sentí algo aún más poderoso. Sentí mi propia fuerza regresando,
más fuerte que nunca antes. 2 años han pasado desde el juicio, y mientras escribo estas palabras, estoy sentada en el jardín que siempre soñé tener. Roberto y yo nos mudamos a una casa pequeña pero hermosa en las afueras de la ciudad, lejos de Maple Street y de todos los recuerdos que esa dirección contenía. La casa que compartí con Salvador por 19 años fue vendida. No podía soportar la idea de regresar allí, de dormir en la cama donde había sido sistemáticamente drogada, de cocinar en la cocina donde había preparado mis propias pastillas venenosas sin saberlo. Con el dinero de la venta y mis ahorros recuperados, Roberto y yo compramos este lugar. Una casa de 2 habitaciones con un jardín enorme y lleno de luz solar. El proceso de recuperar mi dinero fue más complejo de lo que esperaba. Salvador había logrado transferir casi $30,000 de mis cuentas durante los meses finales de su plan, pero los abogados lograron recuperar la mayor parte. El seguro de vida fraudulento fue cancelado, por supuesto, pero también recibí una compensación de la compañía de seguros por haber sido víctima de fraude. Más importante que el dinero fue recuperar mi vida. Durante los primeros meses después del juicio, tuve pesadillas. Despertaba en pánico, creyendo que todavía estaba en esa casa en Maple Street, que Salvador estaba en la cocina preparando mis vitaminas matutinas. Pero Roberto siempre estaba ahí, con su voz tranquila y sus manos gentiles, recordándome que estaba a salvo. ¿Cómo está hoy, señora Luz?, me pregunta ahora, acercándose con 2 tazas de café verdadero. Ya no bebo de mi vieja taza de porcelana azul. Esa taza, con todos sus recuerdos envenenados, fue donada junto con todo lo demás de mi vida anterior. Estoy bien, le respondo, y es la verdad. Estoy más que bien. Roberto se sienta a mi lado en el banco del jardín que construimos juntos el año pasado. A los 68 años, he aprendido que nunca es demasiado tarde para construir algo nuevo, algo verdadero. ¿Alguna vez se arrepiente?, me pregunta. Es una pregunta que me ha hecho varias veces durante estos 2 años. ¿De qué debería arrepentirme? De confiar en mi grito esa noche, de no entrar a ese auto. Su vida habría sido más simple si hubiera ignorado mis advertencias. Me río, un sonido que se ha vuelto natural otra vez. Roberto, si hubiera entrado a ese auto, no tendría vida en absoluto. Es verdad de muchas maneras. No solo porque Salvador y Carmen planeaban asesinarme, sino porque la vida que estaba viviendo no era realmente vida. Era existencia controlada, manipulada, drogada. Era una performance diseñada para beneficiar a otras personas. Ahora, por primera vez desde que tengo memoria, vivo para mí misma. Ayer recibí una carta de la prisión. Era de Patricia, la primera comunicación que había tenido de ella desde el juicio. «Querida tía Luz», comenzaba, «sé que no tengo derecho a escribirte, sé que no merezco respuesta, pero necesitaba que supieras que he estado pensando en ti cada día durante estos 2 años». La carta continuaba por 3 páginas, describiendo su vida en prisión, sus remordimientos, su comprensión tardía de lo que había perdido cuando decidió traicionarme. «Solía pensar que merecía tu dinero porque eras mi familia y tenías más que yo», escribía. «Pero ahora entiendo que el dinero nunca fue lo importante. Lo importante era tu amor, tu cuidado, tu apoyo incondicional. Y eso es lo que destruí por avaricia». Al final de la carta, Patricia preguntaba si algún día podría perdonarla, si cuando saliera de prisión en 8 años más, podríamos tal vez encontrar una manera de reconstruir nuestra relación familiar. Le mostré la carta a Roberto, quien la leyó en silencio antes de devolvérmela. «¿Qué va a hacer?», me preguntó. «Nada», respondí, y se sintió liberador. «No voy a responder, no voy a visitarla, no voy a llevar su culpa o su necesidad de perdón». «¿No siente ninguna compasión por ella?». Pensé cuidadosamente antes de responder. Siento compasión por la niña que era, pero la mujer en que se convirtió hizo decisiones que casi me cuestan la vida. El perdón no es algo que se debe automáticamente por ser familia. Es algo que se gana a través de acciones genuinas y cambios reales. Roberto asintió. ¿Y si realmente ha cambiado? Entonces será un cambio que hará por ella misma,
no por mí. Mi trabajo no es ser la fuente de su redención. Esta comprensión ha sido una de las lecciones más difíciles, pero más importantes de estos 2 años. Durante toda mi vida, fui educada para creer que la familia era sagrada, que debía perdonar cualquier cosa, tolerar cualquier comportamiento, mantener conexiones sin importar el costo personal. Ahora sé que eso es una mentira peligrosa. La familia verdadera no es determinada por la sangre, es determinada por el amor genuino, el respeto mutuo y la voluntad de proteger en lugar de explotar. Roberto es más familia para mí ahora que Patricia jamás fue. Elena, mi antigua vecina que he vuelto a ver regularmente, es más familia que Carmen jamás fue. Mis nuevas amigas del club de jardinería, que visitan nuestra casa cada sábado para compartir consejos y café, son más familia que Salvador jamás fue. La familia que he construido ahora se basa en elección mutua, no en obligación. Hace 3 meses, Roberto me preguntó algo que me sorprendió. «Luz», dijo una noche mientras veíamos las estrellas desde nuestro patio, «¿le gustaría casarse conmigo?» Me quedé callada por tanto tiempo que comenzó a preocuparse. «Si es muy pronto, o si prefiere que mantengamos las cosas como están». «No es eso», lo interrumpí, «es solo que, la última vez que me casé, perdí mi autonomía, mi dinero, casi mi vida. Tengo miedo de volver a dar ese nivel de confianza». Roberto tomó mi mano con gentileza. ¿Y si no fuera ese tipo de matrimonio? ¿Y si mantuviéramos cuentas separadas, decisiones independientes, vidas entrelazadas pero no dependientes? La idea era revolucionaria para mí. Un matrimonio basado en compañía elegida en lugar de control. ¿Sería suficiente para usted?, le pregunté. «Luz, lo único que quiero es envejecer a su lado. Todo lo demás son solo detalles». Nos casamos el mes pasado en una ceremonia pequeña en nuestro jardín. Elena fue mi testigo, el hijo de Roberto nos casó, y nuestros amigos del vecindario trajeron comida casera para la celebración. No fue una boda grande o costosa, pero fue perfecta porque fue real. Esta mañana, mientras regaba mis tomates, pensé en la mujer que era hace 2 años. Confundida, controlada, aislada, viviendo en una neblina de drogas y manipulación. Esa mujer se habría sentido abrumada por la idea de tomar decisiones independientes, de mantenerse firme ante la manipulación familiar, de construir una vida completamente nueva a los 66 años. Pero esa mujer no conocía su propia fuerza. La verdad es que Salvador, Carmen y Patricia me subestimaron completamente. Pensaron que era una víctima fácil, una mujer mayor y vulnerable que se rendiría sin luchar. No entendieron que sobrevivir 64 años en este mundo ya me había enseñado a ser más resistente de lo que parecía. No entendieron que una mujer que había perdido a un esposo amado, que había criado a una sobrina difícil, que había construido una vida independiente después de convertirse en viuda, tenía reservas de fuerza que ni ella misma conocía. Y definitivamente no entendieron que cuando finalmente despiertas de años de manipulación, cuando finalmente ves claramente lo que te han estado haciendo, esa claridad se convierte en un poder imparable. Esta tarde voy a caminar hasta el cementerio para visitar la tumba de Eduardo. Es algo que hago cada mes, llevando flores frescas de nuestro jardín y contándoles sobre mi nueva vida. «Eduardo», le diré, como siempre hago, «intentaste protegerme y no pudiste. Pero tu investigación, tu preocupación, tu amor duradero me salvó al final. Gracias por no rendirte, incluso después de la muerte. Luego caminaré a casa, donde Roberto estará esperando con la cena preparada y historias sobre su día trabajando en el jardín comunitario que ayuda a mantener. Cenaremos mientras el sol se pone. Planificaremos nuestro viaje a Colorado el próximo mes para ver los colores del otoño y nos iremos a la cama sabiendo que estamos seguros, valorados y completamente libres. Antes de dormir, como hago cada noche, pensaré en la noche que cambió mi vida. La noche que Roberto gritó desde su porche, la noche que decidí confiar en un extraño en lugar de en mi esposo, la noche que elegí mi instinto sobre mi obediencia. Esa decisión, ese momento de valor,
me devolvió mi vida. Y cada día que vivo esta nueva vida, libre y auténtica, es mi venganza silenciosa contra todos los que pensaron que podían destruirme. No necesitaba exponerlos públicamente para obtener satisfacción. No necesitaba arruinar sus reputaciones para sentir justicia. Solo necesitaba sobrevivir, prosperar y construir algo mejor de lo que trataron de quitarme. Esa es la venganza más dulce de todas, una vida bien vivida, libre de sus cadenas. A los 66 años, finalmente sé lo que significa estar verdaderamente viva, y eso nadie podrá quitármelo nunca.